ante el fútbol en la vida de las personas nos da la impresión en el Uruguay, Rafael? En el Uruguay y algunos otros países del mundo más también, pero en el Uruguay yo creo que de manera muy especial. Yo no creo que haya ningún país del mundo en el que el fútbol sea más importante que el Uruguay, porque a pesar de que el fanatismo es muy grande, por ejemplo en España, en Italia, en Brasil, en Argentina, en ningún país como esos contribuyó tanto a marcar una identidad nacional como en el Uruguay. Claro. El Uruguay no era un país conocido, salvo para especialistas, gente de arte que conocía a algún pianista o algún pintor, o gente que conocía de repente a algún diplomático, algún arquitecto. De ellos estoy hablando del siglo XIX o principio del siglo XX. El Uruguay pasó a ser conocido en el mundo como un país ubicable en el mapa de Sudamérica, con jugadores de determinado tipo y atribuciones de características generales a la población a partir de las características de los jugadores y de los equipos, con las Olimpiadas del 24 y del 28, con el Mundial del 30. Sí. La constitución de la identidad uruguaya, en lo que tiene de específico y en lo que tiene de diferencial con otros, pasa muchísimo y más que en otros países por el fútbol, porque el Brasil se constituyó como país muy independientemente del fútbol. El fútbol fue un agregado a la identidad brasileña. Lo mismo la Argentina, lo mismo Italia, España, son países en que el fútbol es muy importante, pues una pasión de multitudes, han sido importantes el fútbol en muchos momentos, pero ninguno está prácticamente identificado como nación al interior del concierto internacional general como el Uruguay. Entonces es muy lógico, no digo que sea elogiable ni nada, pero digo que es absolutamente comprensible que los uruguayos estén muy pendientes de sus resultados deportivos y de los futbolísticos en particular, para confirmar un estatus en el mundo en general. Entonces, en ningún país está tan afectado en su autoimagen, en lo que cada uno piensa de sí mismo, como los uruguayos con respecto a los resultados del fútbol. Importa más los resultados del fútbol para la identidad nacional en el Uruguay que en ningún otro país del mundo. Y eso se ha registrado muchas veces en encuestas internacionales. Una vez, para el Mundial de Italia del 90, hubo una encuesta internacional de Gallup internacional que tenía sucursal o filial en el Uruguay, al interior de 34 países donde tenía encuestas. Es una encuesta previa al Mundial, preguntándole a cada país cómo pensaba que iba a salir en el Mundial, y a los demás países cómo pensaban que cada uno de los otros iba a salir, para ver qué diferencia había entre lo que cada uno pensaba de sí mismo y lo que los demás pensaban de uno, para ver qué distancia había entre la autoimagen y la imagen que los otros tenían. Claro. Para como un indicador de en qué medida la persona se sobredimensionaba en fútbol como parte de una necesidad de verse grande. Bueno, sí. Y de los 34 países, hubo dos que se destacaron por encima de todos. España, que se veía 7 veces mejor que lo que el mundo lo veía a España como candidato a un título mundial, y el Uruguay 7 veces, se veía 7 veces más que España, o sea, 49 veces mejor de lo que estaba considerado por los demás. Sí, sí. Eso fue un indicador enorme. Yo me acuerdo que hice un artículo y lo utilicé varias veces en congresos, la idea de cómo el Uruguay necesita sobredimensionarse y necesita verse campeón para verse satisfecho en su cotidiano, en su autoestima personal y colectiva, ¿no? Claro. Ahora, el fútbol también se vive como drama, y hay quienes dicen, los otros días, hace algún tiempo, par de fin de semanas atrás, alguien le decía a otra persona conocida también, que no le interesa el fútbol, qué suerte que tenés. Y dijo la esposa, no, la suerte es la mía, que a él no le gusta el fútbol, y por supuesto porque eso genera un hábito y un corrimiento de los hábitos diarios muy importante, sobre todo hoy con la televisación del fútbol y el auge de las grandes transmisiones, ¿verdad? El fútbol a veces se vive como una cosa pero importante en serio en la vida de las personas y en la vida de la colectividad. Tú diste una explicación, pero ¿no llevamos ese elemento de pronto a extremos que a veces nos produce infelicidad? Y sí, porque siempre que uno está muy pendiente de algo de lo cual depende su alegría, si eso de lo cual depende su alegría no se cumple, ocasiona una gran tristeza.
De manera que, justo, alguien que necesita tanto del fútbol para sentirse bien, si no consigue el triunfo, se siente más mal, peor, que no le importa tanto. La distancia es más grande. Y además, todo lo que tú decías de drama y de tragedia es en el medio. Mientras no se sabe si se va a ganar o si se va a perder, el drama es mucho mayor, la tragedia es mucho mayor. El contagio de esos nervios en la vida cotidiana, en la familia, en la relación con el compañero de trabajo, en la relación callejera, mismo hasta en el cruce entre un peatón y un conductor en una esquina. Claro. El tratamiento en una oficina pública, el apuro y el mal humor en una tienda, en un supermercado. Todas esas cosas son reflejos en el cotidiano de la tensión nerviosa que hay en la espera de una gran alegría o en el miedo por una gran tristeza. Entonces eso se refleja cotidianamente. Y por supuesto que las familias y las mujeres a las que no les interesa el fútbol están más desesperadas en Uruguay que en otro lado por la invasión del cotidiano familiar, por las radios con las transmisiones y las noticias y los comentarios deportivos, por las pantallas con el fútbol a toda hora y con audiciones y espacios a toda hora, es decir, con los diarios leídos fervientemente con la página deportiva. Es decir, todo esto es una cosa que a las personas que no están identificadas con eso les cuesta muchísimo. Ya sabemos también que hasta cierto punto hay un problema, digamos, conyugal con el fútbol grande. Rafael, un problema de género también. Hay un problema entre los que quieren poner una audición deportiva y las niñas en la casa que quieren poner otro programa, entre lo que quiere poner la mujer y lo que quiere poner el varón. Y eso se reproduce con las generaciones, ¿no? Y en Uruguay que hay a veces gente viviendo con 3 generaciones arriba, la de los abuelos, los padres y los hijos, por ejemplo, eso se multiplica grandemente. Es un problema realmente muchas veces. A veces, a pesar de que últimamente creo que gente del sexo femenino en un número importante se ha agregado al fútbol. Se ha agregado mucho, sobre todo a partir del último mundial, en que hubo una especie de renacimiento de la identidad celeste, y eso contagió a las mujeres de manera muy fuerte, porque en definitiva es un triunfo del Uruguay, y el triunfo del Uruguay, sin querer, contagia a todos, y contagia a todos sin distinción de género, de manera que las mujeres se vieron entusiasmadas por un triunfo de un equipo que le daba lustre a un país, y al dar lustre a un país le daba lustre indirectamente a todos los residentes de ese país o los ciudadanos de ese país. Ahora, Rafael, ahí, discúlpame la interrupción, me parece que hay un fenómeno, a ver cómo lo visualizás vos, que es un poco más profundo desde mi punto de vista. La selección en Sudáfrica generó una cosa con aquellas mujeres que no les gusta el fútbol, que no les interesa el fútbol, pero que obviamente el fenómeno de un mundial y de Uruguay avanzando en un mundial generó una cosa social donde en realidad estaba todo el mundo involucrado de una u otra manera, como aquel que no le gusta la política el día de las elecciones termina involucrado. Ahora, me parece que también en el fútbol, los que vamos al fútbol habitualmente, vemos cada vez más mujeres, más chicas jóvenes que van a ver los partidos. ¿No hay un fenómeno social independiente tiene que ver con la moda, con los jugadores de fútbol que son mucho más mediáticos, que salen con modelos, que aparecen en las revistas? Hay una cosa como que ya el fútbol no es una cuestión solamente de hombres y no tiene ningún punto de interés para una mujer. Y eso tiene que ver con eso, y no es solo en el Uruguay, aunque estamos en Uruguay y estamos comentando lo que pasa en Uruguay, pero en parte tiene que ver con una dimensión de género, de la misma manera que aparecen mujeres boxeadoras. Sí, claro. La observación. Es decir, las mujeres, tratan de ocupar los espacios que antes estaban reservados a los varones para hacer sentir igualdad de género, hacer sentir igualdad de acceso a los lugares que tradicionalmente eran considerados exclusivos para los varones. Es parte de una estrategia, de una táctica de género. Eso, primera cosa. La segunda también, como decías tú, un problema de estatus, es decir, los jugadores de fútbol tienen un estatus social muy superior, en parte porque tienen mucha plata y figuran en eventos sociables, de socialities, y además el tener un entrenamiento muy riguroso le da a veces algunas cualidades físicas muy deseables desde el punto de vista mediático. Entonces, claro, son personas, eróticamente más deseables, y son personas socialmente más destacadas, y eso le agrega un nuevo atractivo
al atractivo natural del triunfo nacional que me salpica como ciudadano, a la igualdad de género que lleva a eso, y también a todo este fenómeno social de estatus y de deseabilidad mediática de los jugadores. Claro, antes los jugadores de fútbol aparecían en el gráfico y ahora aparecen en la revista Cara. Ahí está, claro, y aparecen muchísimo. Es decir, prácticamente ya no hay jugadores de fútbol, sino que el jugador de fútbol es una cosa que ya despierta. Fíjate que hay los comentarios de las audiciones, esas nauseabundas que hay de tarde sobre chimentos de los famosos del jet set porteño, se ocuparon programas enteros de la ruptura de Forlán con Sagra. Sí, claro. Entonces, los jugadores de fútbol, independientemente de alguna manera de la facha que tengan, también son noticia, también son famosos, en el sentido de que a la gente le interesa, en parte por curiosidad, en parte por sentirse igual en estatus o parecido, o en parte por envidia, se ocupa de las pequeñas noticias y los chimentos y los chismes de los famosos, y los jugadores han pasado a estar entre los famosos. Perdón que te interrumpa, Leandro, pero te quería acotar algo más. Además de ser una señal como la que tú indicabas recién, Rafael, están simbolizando prestigio. Fíjate la cantidad de empresas importantes que hoy dirigen sus mensajes publicitarios no a través de figuras que uno podría decir, bueno, son figuras de alta respetabilidad, entre comillas, ¿verdad?, con larga trayectoria, no, a través de jugadores que incluso recién han comenzado su trayectoria de pronto. Sí, porque los jugadores se han convertido, a partir de... ¿Son prestigiosos los jugadores o son populares? Y son las dos cosas, porque inicialmente eran populares, pero ahora adquirieron prestigio en la medida que tienen exposición mediática, que por sí misma la exposición mediática ya da prestigio, independientemente de por qué sea, porque perdió, porque ganó. Estás en la tele, o estás en la radio, o estás en el diario, ya es un punto a favor. Nadie sabe lo que dijiste o no dijiste, o si por buenas o por malas, pero ya es un punto a favor, otra cosa, a igualdad de otras condiciones, de manera que es un prestigio. Además son, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de la publicidad de productos, de la asociación a la imagen de un producto, de la imagen prestigiosa de alguien. Eso, por eso hay modelos publicitarios y por eso hay exposición de personas famosas en los avisos publicitarios. Ahí son deseables, son jóvenes, famosos, triunfadores, ricos, deseables, una cantidad de cosas que son claramente un llamado a ser contratados para vender un producto, para estar presentes en la apertura de un local nocturno, para beneficiar una obra social que quiere vender bonos para la Teletón, para lo que quieras. Sí. Los jugadores se han convertido en modelos en doble sentido, modelos en el sentido de modélicos y modelos en el sentido de físicamente deseables y físicamente asociables a cosas con prestigio y cosas con atractivo para muchos. Rafael, cambiemos de escenario y vayamos a lo deportivo. Dale. Te voy a hacer una pregunta un poco provocativa. Dale. ¿Cuánto sale el clásico? ¿Cómo sale el clásico el sábado? Sí. ¿Desde cuándo los uruguayos festejan cuando pierden? Desde hace muy poquito. En realidad, prácticamente desde el mundial del mundial juvenil de Malasia, y después más notoriamente con el cuarto puesto del mundial de Sudáfrica de mayores, porque los uruguayos, como te dije un poquito antes, hicieron su identidad nacional a partir del fútbol. Le recriminaban mucho al fútbol el no poder reproducir ese prestigio internacional que los jugadores de otras épocas se le habían dado al país.